El tema que me ha pedido mi querido amigo Laschetti, vicerrector de esta universidad, es por qué el socialismo es imposible. Y yo voy a agregarle algunas cosas. ¿Por qué además de imposible es nefasto? ¿Por qué genera tanto daño en las sociedades en las que se aplica? Yo creo que, bueno, hay un libro famoso, el libro negro del comunismo, que hace una compilación y llega y se cansan de contar cadáveres, y a lo largo del siglo XX fueron 100 millones de muertos, por lo menos, como consecuencia del marxismo. ¿En dónde está el origen de ese mal? Bueno, esencialmente en la utopía. El hecho de que Marx creyera que sabía hacia dónde iba, hacia dónde debería ir la humanidad, el hecho de que creyera en que había un destino para la especie y que él había desentrañado las reglas que explicaban cómo se llegaba a ese destino, eso generó una cantidad de comportamientos monstruosos que acabaron produciendo esos 100 millones de muertos de que hablábamos. Pero vamos a aclarar algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de socialismo, ¿por qué el socialismo es imposible? Hay que aclarar que hay por lo menos varios socialismos. Nosotros, en el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, hace muchos años, creamos una división que me parece bastante justa: el socialismo vegetariano y el socialismo carnívoro. El socialismo vegetariano es una variedad, la variedad socialdemócrata, que incluye muchos elementos de la democracia liberal, y ese adjetivo socialdemócrata es muy importante porque finalmente forma parte de una gran familia liberal donde lo más importante es la democracia, lo más importante es la tolerancia, lo más importante es el pluripartidismo, es decir, todos los síntomas que indican que se trata de una democracia esencialmente liberal. El carnívoro, sin embargo, es el verdadero socialismo. El carnívoro es el socialismo que cree en la lucha de clases, es el socialismo que cree que los empresarios y la empresa privada son muy negativos y le han producido un grandísimo daño a la sociedad. En el siglo XX hay dos transformaciones importantes de socialistas carnívoros a vegetarianos. Una es en Alemania, en la ciudad de Bad Godesberg, en 1959, donde se abandona el marxismo, porque el problema estaba en el marxismo, en los presupuestos teóricos del marxismo. Y el otro en España, en 1979, donde había un núcleo duro en el Partido Socialista Obrero Español, que era un núcleo marxista. Felipe González se retira del partido en ese momento porque hay un conflicto ideológico muy serio, y se retira del partido. Luego lo van a buscar porque están perdidos, y él regresa con la condición en 1979 de que se elimine el marxismo. Y eso es lo que hacen los socialistas españoles, eliminan el marxismo. Claro, lo remiten a algo que es una falsedad, a un método de análisis. Si no sirve como método de gobierno, tampoco sirve como método de análisis. Es una falsedad completa, es como la alquimia. La alquimia es una historia, es un cuento, no es verdad, no tiene nada que ver con las propiedades de la materia. Bueno, eso ocurre con el marxismo. Marx vivió de 1818 a 1883, es decir, casi todo el siglo XIX. Pero su formación, la formación de su generación, estaba fundada en ciertas ideas que de alguna manera contaminaron su percepción de las cosas y de las realidades y del mundo. En su época, un siglo antes,
pero eso quedó en la cultura europea. Se percibía a Dios como el gran arquitecto. Yo sé que prescinde de Dios y se convierte en ateo y todo eso lo sabemos. Pero hay un elemento esencial en la creencia de que Dios es el centro del universo, y ese elemento es la causalidad. Es decir, el hecho de que cada cosa que ocurre tiene un origen, y un origen racional. Un origen, en el caso de Newton, que era muy religioso y que encuentra o descubre o la ley de la gravitación universal, se percibía a Dios como ese centro del universo y se percibía que había una causalidad. Los planetas se movían de una cierta manera y había unas reglas, y esas reglas de alguna manera también es lo que Darwin descubre en el origen de las especies. Es decir, cada ser viviente tiene su origen en otro ser viviente, y así llegamos hasta la ameba legendaria o lo que sea. Quiere decir que lo que hace Marx es aplicar a la historia y a la política lo que ha aprendido y lo que se había posado en la historia de su tiempo, en la filosofía, en la biología que entonces se cimentaba con Darwin, en Hegel, por supuesto. ¿Por qué? Porque Hegel también responde a esa misma percepción de las cosas tienen una causa y podemos conocer esas causas. Marx cree que existen leyes que explican el comportamiento humano y tiene además la superstición, suscribe la superstición de que él ha descubierto esas leyes. En la época de Marx todavía no había surgido alguien como Heisenberg, por supuesto. No existía la incertidumbre como parte del pensamiento filosófico, no existía, por supuesto, la física cuántica. Era un mundo de certidumbres, de certezas, y en ese mundo de certidumbres y certezas él inserta su gran teoría económica y política. Él sabe por qué los pueblos son pobres, él sabe cómo rescatarlos de la pobreza, él sabe cómo se articula la historia. Cuando Marx muere, le toca hacer la oración fúnebre a Engels. Y Engels dice en esa oración fúnebre que hay dos grandes aportes de Marx. Eso es interesante porque es en el mismo momento en el que él muere, 1883, y el primer balance del impacto de Marx en el mundo es su amigo, su discípulo, su cómplice en muchas cosas. Y Engels dice que en Marx hay que rescatar dos elementos: la plusvalía y el materialismo histórico. La plusvalía, que salía de una teoría del valor que había aprendido en Adam Smith y en David Ricardo, que era una teoría del valor equivocada, y el materialismo histórico, aquella frase, la estructura material es quien segrega o es lo que segrega la superestructura. Y la plusvalía realmente no es lo que Marx cree. Marx supone que la plusvalía es esa parte de la producción que se les roba a los trabajadores. No entiende, y se lo explican en esa época, los primeros austríacos se lo explican, que la plusvalía es la incierta recompensa por unos riesgos empresariales, una incierta recompensa que es tan difícil de precisar que el 65% de las empresas realmente no duran más de 2 años. Quiere decir que ese robo que hay del trabajo del otro es todo lo contrario, es el riesgo que se corre, y es un riesgo que la mayor parte de las veces sale mal. El materialismo histórico finalmente era una especulación sobre las ideas de Hegel, y
Y él introduce otros elementos que son muy peligrosos y que son además muy dañinos. El elemento de la lucha de clases, es decir, creer que realmente la historia se articula entre grupos condicionados por aquellos que reciben un salario, aquellos trabajadores y quienes se roban esa plusvalía, y que esa lucha de clases en su momento producirá un estallido fenomenal que provocará la revolución planetaria. Quiere decir que el método de análisis histórico era equivocado y era fallido, no pasó así, no podía pasar así, no era verdad que existieran clases, no era verdad que hubiera un grupo proletario y obrero. Casi inmediatamente empezaron a adquirir acciones esos trabajadores y esos obreros, pero ya estaba sembrado el error. Y las malas ideas siempre tienen malas consecuencias. De la idea de la plusvalía surgió la idea de que había que estatizar la producción, porque la producción en manos privadas no solo era nefasta, sino era empobrecedora. Y el Estado debería convertirse en el dueño de los medios de producción. De la idea del materialismo histórico devino la idea de la dictadura del proletariado, porque si los proletarios tienen un rol especial en la historia, pues los proletarios están llamados a ser el centro de la civilización planetaria, hasta que logren asentar una nueva estructura que conduzca, cómo va enredando las cosas, que conduzca a una nueva superestructura, es decir, que conduzca a una sociedad nueva con un hombre nuevo. El hombre nuevo creará las instituciones del comunismo. De las ideas de la clase surgió un sujeto predestinado, que era el proletario. Claro, con aquellos mimbres era lógico que lo que iba a salir era descabellado y era muy peligroso. Pero ¿cómo iba a hacerse? Es decir, ¿cómo se iba a convertir aquella hipótesis o aquellas hipótesis totalmente descaminadas y descabelladas, cómo se iban a convertir en métodos de gobierno? Bueno, ahí aparece el leninismo. Se va a crear un partido. Ese partido va a ser la vanguardia del proletariado, porque ya sabemos que los proletarios no tienen la capacidad de conducir al país hacia ese futuro fulgurante. Lenin crea esa idea de que el partido es la esencia va a ser la vanguardia de la revolución y va a llevar todas aquellas ideas de Marx hasta sus últimas consecuencias. En realidad, como teoría, aquello era un error y como práctica era un horror que conducía inevitablemente a la violencia. Realmente, y esto es una frase de Marx, Marx decía que las teorías se prueban en la práctica, que no tiene sentido discutir las teorías, que las teorías se confirman o se niegan en la práctica. Bueno, lo cierto es que el marxismo ha sido probado por todos los líderes, por líderes profundamente intelectuales, por carniceros despiadados, por monjes casi angelicales, ha sido llevado a la práctica por germanos, por eslavos, por latinos, por católicos, por protestantes o en culturas protestantes, y en todas partes ha resultado fracasado. Es decir, el origen del fracaso del marxismo estaba en el marxismo. Estaba equivocado, los planteamientos eran erróneos. Y si quedaba alguna duda, hay una manera en el siglo XX de comprobarlo, de confirmarlo. Esa manera es Corea. Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Por qué? Porque los coreanos tienen una carga genética muy parecida. Los coreanos son prácticamente un pueblo idéntico a sí mismo, es una cosa realmente muy notable, muy cerrado dentro de sus fronteras.
y hay dos Coreas. La Corea del Sur es 20 veces más desarrollada que la Corea del Norte, pero además ya hay consecuencias físicas. Los coreanos del norte viven 11 años, perdón, los coreanos del sur viven 11 años más que los coreanos del norte y tienen 3 centímetros de promedio más de estatura. Quiere decir que ya el comunismo ha incidido en la biología de esas personas, a ese extremo, al extremo de crear unos coreanos del sur que son más altos y más longevos. ¿Por qué fracasaba en la práctica? Independientemente de las cuestiones estrictamente teóricas. ¿Por qué no funcionó? Bueno, a principios de la década de los 20, poco después de empezado, cuando ya Lenin estaba muy mal, Lenin en 1922 ya estaba muy mal físicamente, y muere en el 24, si no recuerdo mal. Pero ya en ese momento Mises explica por qué ese experimento no va a funcionar. Y lo explica por un argumento muy bueno, el argumento de los precios. No se trata de que controlar los precios sea bueno o malo, es que es imposible. Porque los precios son el lenguaje de la economía y el lenguaje de las transacciones. Y si uno trata de controlar los precios, es como quien trata de controlar el lenguaje y limita un número de palabras, la comunicación entre las personas, o un número de frases y de sintagmas. No se puede, sencillamente no se puede hacer. Y él explica que al final se producirá una enorme distorsión en todo el proceso económico. Porque lo único que podemos conocer son los precios. Y los precios es lo que nos permite de alguna manera articular, y los precios y la competencia. Yo recuerdo en un viaje a Moscú, a principios de la década de los 90, que el desbarajuste provocado por el comunismo había llegado a unos extremos tan notables que recuerdo haber comprado una cámara profesional de cine en el equivalente de $6. ¿Por qué? Porque la inflación había destruido esa economía y ya no se sabía lo que valía nada. Y recuerdo haber pedido, cuando me preguntaron ¿a dónde quiere visitar? Y digo, bueno, yo quiero visitar la Cámara de los Horrores. Y me dijeron, ¿quiere visitar la oficina del KGB? Y dije, no, yo quiero visitar el Comité Estatal de Precios. Porque en el Comité Estatal de Precios yo sabía que había 5.000 economistas precisando lo que valía una libra de cebolla, un kilo de cebolla en Vladivostok o un par de zapatos en no sé dónde. Aquello era imposible, sencillamente era imposible. Quiere decir que la explicación económica ya estaba dada por Mises y estaba dada con una claridad extraordinaria y fue lo que pasó. Pero yo les voy a dar ahora, y con esto voy a terminar antes de que nos congelemos todos, ya podré decir que nunca una conferencia mía ha sido recibida con más frialdad que esta. Eso es para que me apresure, yo lo sé, pero no importa. En esos años que viajaba mucho a Moscú, conocí y tuve una de las conversaciones más interesantes que yo he tenido, las conversaciones políticas más interesantes que he tenido en mi vida, con el hombre, el gran teórico detrás de la perestroika. Se llamaba Alexander Yakovlev. Alexander Yakovlev era un héroe de la guerra, un líder comunista muy importante, un pensador comunista muy importante. Y Alexander Yakovlev planteó en la década de los 70 que el comunismo necesitaba transparencia en el examen de sus problemas para poder superar al capitalismo, porque moralmente era superior al capitalismo y además era mucho más práctico desde el punto de vista económico, pero necesitaba la transparencia y necesitaba la posibilidad de examinar la realidad sin que hubiera represalias. En esa época mandaba Brezhnev en Rusia y como era un tirano serio, lo sacó inmediatamente de Rusia, porque sabía que lo que estaba diciendo era disparatado. Y lo mandó a Canadá.
Lo mandó a Canadá de embajador. Estando él en Canadá, confirmando, porque no hay nada más que un hombre, una persona obsesionada con sus teorías, confirmando que Canadá, que era un país enorme, que era un país frío, que era un país que tenía unas semiestepas también. ¿Por qué funcionaba tan bien? Porque había transparencia y porque se podían examinar las cosas libremente. Y en eso, mientras él continuaba elucubrando sus teorías, se rompe un avión de Aeroflot y un aparachik que iba en ese avión se tiene que quedar una semana en la embajada, en lo que arreglan las cosas. En Rusia todo se demoraba mucho. Ese señor se llamaba Mikhail Gorbachev y era un técnico agrícola. Y Alexander Yakovlev lo convence de sus ideas. Pasan los años y por una de esas extrañas carambolas de la política, Mikhail Gorbachev, con el respaldo del KGB, acaba convertido en el premier de la Unión Soviética y va a llevar a cabo todos los proyectos y todos los sueños de su amigo Yakovlev, y lleva a Yakovlev como su principal asesor. Y empiezan a jugar a las reformas y empiezan a abrir las ventanas para que la gente discuta y empiezan a tratar de llevar adelante las reformas. Y por supuesto, aquello empieza a deshacerse. Bueno, no tengo que contarles la historia de cómo se deshizo la Unión Soviética, porque ustedes desde el punto de vista económico, qué fue lo que pasó. Pero al final de aquella larga conversación yo le pregunté, bueno, señor Yakovlev, ¿por qué no funciona el comunismo? Entonces me dio otra explicación. Me dijo, mire, nos dimos cuenta al final de aquel experimento que esta cosa no se adapta a la naturaleza humana. Y bueno, la verdad es que 70 años de sufrimiento y 100 millones de muertos para llegar a una conclusión que era bastante obvia es tremenda. Entonces se me ocurrió escribir las 10 causas psicológicas esenciales de por qué no se adapta a la naturaleza humana. Y con esto voy a terminar. En primer lugar, la imposición del colectivismo de todas maneras implica la represión del ego, del yo, y el yo es lo más importante que hay. Nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hasta que cerramos los ojos, estamos intentando mantener nuestro yo, nuestro ego por encima y junto a los demás. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de competencia y necesitamos tener un yo vigoroso para poder sobrevivir. Y cuando no tenemos un yo vigoroso, nos deprimimos y nos morimos y nos sentimos en el peor de los mundos. Esa imposición es disparatada y es contraria a la naturaleza humana. Luego, imponen el altruismo universal, pero prohíben el altruismo familiar, personal y amistoso. Es decir, tú tienes que amar al prójimo. Estás obligado a amar al prójimo. Yo me acuerdo, al principio de la revolución en Cuba, invitaron a un africano que se llamaba Julius Nyerere, y el tipo estaba como muy feliz porque la gente lo saludaba y cantando, y lo que no entendía era que cantaban una canción que decía, Nyerere, Nyerere, no sabemos quién diablo eres, pero estaban todos recibiéndolo en el... Es decir, el altruismo universal era obligatorio y sin embargo tú no podías transmitirles tus bienes a tus hijos, tú no podías tú no podías cultivar, porque además era algo de mal gusto, tú no podías amar a la gente más íntima que estaban contigo. El hecho de que no existieran o de que plantearan que los estímulos materiales eran contrarios a la esencia del comunismo. El hombre nuevo se iba a mover exclusivamente por pasiones de carácter ideológico. No, los estímulos materiales no tenían ningún sentido. No había recompensa para el esfuerzo de las personas. Por supuesto, aquello no podía funcionar. La noción falsa del bien común. No hay sociedades en donde exista menos el bien común
que en las sociedades comunistas. El bien común yo creo que no existe en ninguna parte, pero donde menos existe es en las sociedades comunistas, precisamente porque es una imposición arbitraria del marxismo y del comunismo. Otro elemento esencial, la ruptura de los lazos familiares. Yo recuerdo, por ejemplo, en Cuba, que era una sociedad comunista más, es decir, calcaron muchas de las cosas que se hacían en el bloque del Este. Decidieron en un momento dado que no podía tenerse lazos familiares ni lazos afectivos con las personas que se habían ido del país o con las personas, inventaron ese verbo, desafectas a la revolución. Entonces, imponerle a las familias que no podían tratar los padres a los hijos, los hermanos a los hermanos, incluso los amigos, imponer con quién te podías o no casar, porque llegaban a ese extremo, con quién podías tener o no relaciones, es realmente monstruoso. Bueno, esa es una de las razones que genera ese estado de angustia permanente que provocan esas sociedades totalitarias. La creación, este es otro elemento, no de instituciones convencionales libremente segregadas por las personas, que es lo que nosotros vemos en las sociedades democráticas y libres, sino verdaderos establos. Es una sociedad estabularia donde colocan a las personas para que las personas obedezcan, para que las personas se conviertan en un coro obligado. Eso acaba por ser demoledor. Es terrible saber que uno de niño va a pertenecer a la asociación de niños, no sé cómo se llama, a la Federación de Mujeres o a unos sindicatos o a los comités de defensa de la revolución. Es decir, es una sociedad perfectamente estructurada, pero más que institucionalizada, realmente colocadas en establos como si fueran animales. Esto genera una actitud muy negativa, que es que los ciudadanos se convierten en parásitos. Se convierten en parásitos que dependen del Estado. Y se genera una actitud que lo que llamaban el síndrome de indefensión. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada por cambiar mi vida, yo no puedo hacer nada por cambiar el Estado, yo no puedo hacer nada por cambiar el gobierno, yo lo único que puedo hacer es irme de aquí. Y si no me puedo ir, voy a simular. Y voy a simular mi afecto por ese sistema, pero la simulación tiene un costo emocional muy grande también, porque la simulación duele. Es decir, estar aplaudiendo constantemente en las cosas en las que no se cree, estar riendo las gracias en las que no nos resultan graciosas, todo eso tiene un costo emocional muy grande. Y genera, además, una actitud de supervivencia basada en la mentira. La necesidad de mentir que tiene la gente inmersa en esas sociedades de carácter comunista. Mentir para sobrevivir, pero de nuevo, mentir tampoco es algo que nos gusta. Siempre me gusta repetirlo, porque además lo hago con frecuencia, porque me parece que es una observación válida. Recuerden todas las cosas que ocurren cuando mentimos. Se nos dilata la pupila, nos cambia la voz, tenemos una mayor sudoración, nos sentimos incómodos. Todos sabemos cuando estamos mintiendo porque lo sentimos, y sabemos cuando nos mienten porque hay toda una gesticulación que tiene que ver con la mentira. Bueno, eso tiene un costo emocional altísimo. El costo emocional es la disonancia. Tener que vivir creyendo una cosa, haciendo una cosa, diciendo otra, es realmente monstruoso y duele mucho desde el punto de vista emocional. Luego, la desaparición, quedan un par de elementos, la desaparición de la tensión competitiva. Nosotros necesitamos competir, de la misma manera que nos gustan los deportes y competimos en los deportes, competimos en todo porque es una competencia del yo.
y es una competencia del grupo, y es una competencia de la ciudad. Quiere decir que el ser humano es una criatura concebida para competir en todos los órdenes. Y eso también es anulado por el sistema. Eso es Corea del Norte en comparación con Corea del Sur. La suma de todo esto se la escuché muy sintéticamente, y es la décima característica, el décimo daño psicológico de por qué esto es contrario a la naturaleza humana. Se lo escuché a un extraordinario escritor llamado Reinaldo Arenas, que era homosexual y que salió de Cuba en el éxodo de Mariel, después de sufrir mucho, y de sufrir persecuciones, y estuvo preso, y lo mortificaron mucho. Y cuando salió, le preguntaron, ¿y qué es lo que usted siente en el mundo de la libertad? Y se quedó pensando y dijo, para mí, lo más importante es que por primera vez puedo estrenar mi rostro verdadero. Eso significa mucho, poder ser quien uno es. En el caso de Reinaldo, Reinaldo era un homosexual de carroza, bueno, pero vivió así murió enfermo años después, pero quería estrenar su cara y no lo había podido hacer en los 40 años que vivió en Cuba. Bueno, yo quiero agradecerle a esta universidad, a mi amiga Esperanza Aguirre, que está aquí con nosotros, que es un lujo tener a Esperanza entre nosotros. Es una persona que en España ha hecho de la batalla por la libertad una causa política, cosa muy importante y muy difícil, porque los políticos suelen ser muy poco allegados a la defensa de causas. Ella lo ha hecho y yo no ceso de admirarla. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y perdonen el frío terrible que todos hemos pasado.